Hoy vamos a entrar al capítulo de los números complejos. Bien, los números complejos es el conjunto de números que engloba a todo el resto del sistema de números que existen. Tienen una forma general, tienen la estructura. Podemos decir Z igual a A más imaginario B, donde A, B son números reales. Y este símbolo I se define como la raíz cuadrada de menos 1. Hagamos un paréntesis acá. Si agarramos el símbolo I, que es raíz cuadrada de menos 1, y nuevamente el símbolo I, raíz cuadrada de menos 1, multiplicamos miembro a miembro, I por I al cuadrado. Esto va a ser raíz de menos 1 por raíz de menos 1. Algébricamente esto podemos representar como raíz de menos 1 elevado al cuadrado. El exponente se va con la raíz y nos va a quedar menos 1, ¿verdad? Pero también existe la posibilidad de que escribamos bajo el mismo símbolo radical, menos 1 por menos 1. Y sabemos algébricamente, menos con menos da más, 1 al cuadrado, y ahí podríamos decir I al cuadrado es 1. Los dos procedimientos están correctos. Por definición, vamos a adoptar que imaginario al cuadrado es igual a menos 1. Por definición, ¿de acuerdo? Ahora, vamos a ver algunas particularidades de este símbolo imaginario. Imaginario es igual a imaginario. Imaginario al cuadrado, por definición hemos adoptado menos 1. Imaginario al cubo es igual a escribir imaginario al cuadrado por imaginario. Imaginario al cuadrado es menos 1, menos imaginario. Imaginario a la cuarta es lo mismo que escribir imaginario al cubo por imaginario. Pero imaginario al cubo es menos imaginario. Por imaginario nos va a quedar menos imaginario al cuadrado. Pero imaginario al cuadrado es menos 1. Con este menos se vuelve 1 positivo. Ahora, vamos más allá. Imaginario a la quinta. Imaginario a la quinta es imaginario a la cuarta por imaginario. Pero imaginario a la cuarta es 1. Por imaginario nos queda imaginario simplemente, ¿no? Imaginario a la sexta es imaginario a la quinta por imaginario. Pero imaginario a la quinta es imaginario. Por imaginario nos queda imaginario al cuadrado, y esto sabemos que es menos 1. Imaginario a la séptima. Imaginario a la séptima es imaginario a la sexta por imaginario. Pero imaginario a la sexta es menos 1. Por imaginario nos va a quedar menos imaginario. Imaginario a la octava es imaginario a la séptima por imaginario. Pero imaginario a la séptima es menos imaginario. Por imaginario va a ser menos imaginario al cuadrado. Pero imaginario al cuadrado es menos 1. Con este menos nos queda 1. ¿Qué quiero que vean? Que se van repitiendo. Imaginario es lo mismo que imaginario a la quinta. Imaginario al cuadrado es lo mismo que imaginario a la sexta. Imaginario al cubo es lo mismo que imaginario a la séptima. Imaginario a la cuarta es lo mismo que imaginario a la octava. ¿Será que se van repitiendo de cada 4 en 4 de las potencias? A ver, comprobaremos. Imaginario a la novena
es imaginario a la octava por imaginario. Pero imaginario a la octava es 1. Por imaginario nos va a quedar imaginario. Fíjense, se repite. Imaginario a la décima es imaginario a la novena por imaginario. Imaginario a la novena es imaginario. Por imaginario, imaginario al cuadrado. Pero imaginario al cuadrado es menos 1. Imaginario a la 11 es imaginario a la décima por imaginario. Imaginario a la décima es menos 1. Por imaginario, menos imaginario. Se va repitiendo. Imaginario a la 12 es imaginario a la 11 por imaginario. Pero imaginario a la 11 es menos imaginario. Por imaginario va a ser menos imaginario al cuadrado, pero imaginario al cuadrado es menos 1. Con el menos se vuelve 1. Entonces van repitiendo de cada 4 en 4 potencias. Ahora podríamos escribir imaginario a la 13 va a ser imaginario. Imaginario a la 14 menos 1. Imaginario a la 15 menos imaginario. Imaginario a la 16, 1. Y así sucesivamente. De 4 en 4 las potencias se van repitiendo. ¿De acuerdo? Entonces existe esa propiedad del símbolo i. Lo guardaremos por acá. Imaginario al cuadrado, por definición, hemos tomado igual a menos 1. ¿De acuerdo? Ahora, las representaciones del número complejo. 3 representaciones existen del número complejo. Para poder representar el número complejo necesitamos el plano complejo. El plano complejo está formado por un par de ejes donde perpendiculares entre sí. En este eje vamos a anotar los números puramente reales y en este eje los números puramente imaginarios. Queremos representar A más imaginario B. A sobre el eje puramente real, A y B por acá, imaginario B. En la intersección es que vamos a encontrar el número A más imaginario B, que localizado al origen obtenemos el número Z, que es A más imaginario B. Es decir, esta parte tiene una magnitud A. Esta parte tiene una magnitud B. De ahí también que el número complejo se lo puedes representar como un par ordenado A, B. A es la parte puramente real y B es la parte puramente imaginaria. Ahora, vamos a tomar un sistema un poco más grande. Bien, algunas consideraciones. Si el número Z es igual a A es un número real. ¿Podemos decir este número pertenece a los complejos? Sí, porque lo podemos representar A más imaginario 0. La parte puramente imaginaria es 0. Entonces, el número real A, cualquier número, es un número que pertenece al campo de los complejos. Si el número fuera simplemente imaginario B, este número es complejo, es. Pero ¿dónde está su parte real? Esta viene a ser la parte real, y esta viene a ser la parte imaginaria. Un número complejo tiene su parte real y su parte imaginaria. Acá, ¿cuál sería su parte real? 0. Entonces, 0 más imaginario B. Se puede representar también de esa manera. Pero, si vemos, aplicando Pitágoras, el tamaño de este vector, porque el número complejo es un vector, tiene dirección, tiene magnitud y tiene sentido. ¿Cuál es el tamaño de este número complejo? Aplicamos Pitágoras.
El tamaño del número complejo lo vamos a representar como z entre barritas, va a ser la raíz cuadrada de la suma de sus catetos, a cuadrado más b cuadrado, ¿no es cierto? Entonces, acá se forma un triángulo rectángulo. Diremos, acá hay un ángulo tita. Entonces, coseno de tita, ¿a qué va a ser igual? Coseno de tita es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. El cateto adyacente es una magnitud A sobre la hipotenusa, que es el módulo, el tamaño del número complejo, el tamaño de z. ¿De dónde podemos decir A es igual al tamaño del número complejo, el módulo, por el coseno de tita? Y el seno de tita, por otro lado, es el cateto opuesto, que es el lado B, sobre la hipotenusa, que es el tamaño del número complejo, el módulo. Entonces B puede ser representado como el tamaño de z por el seno de tita. Ahora, el número complejo en su forma cartesiana es esta. Esta viene a ser la forma polar. Representemos, z es igual a más imaginario b, que puede ser o es equivalente, no puede ser, a es el módulo de z por el coseno tita, más imaginario b. B es el módulo de z por el seno de tita. Entonces, el módulo de z factorizamos, que va a multiplicar a coseno tita más imaginario seno tita. Esta forma que tenemos acá es la forma cartesiana. Cartesiana de representar un número complejo. Esta que tenemos acá es la forma polar. Forma polar de un número complejo. Existe la forma fasorial. La tercera forma de representar un número complejo es en la forma fasorial, que es el módulo por el ángulo tita. Esta es la forma fasorial de representar un número complejo, forma fasorial. Los eléctricos usan bastante esta notación. El módulo del número complejo y el ángulo. El ángulo se distribuye coseno tita más imaginario seno del ángulo tita. Pero ¿cómo obtenemos el ángulo tita? En este triángulo rectángulo, tita será igual al arco tangente del cateto opuesto sobre el cateto adyacente, de B sobre A. De B sobre A. Acá vamos a hacer algunas consideraciones tomando un ejemplo numérico para ver cómo varía este ángulo tita. Voy a adoptar un ejemplo que nos va a permitir entender con bastante claridad esta notación. Por ejemplo, tomaremos el número complejo para representarlo en las tres formas. Entonces adoptemos este ejemplo. Z que sea 3 más imaginario 4. 3 es la parte puramente real y 4 es la parte puramente imaginaria. Si representamos en el sistema de ejes, el eje de los reales, el eje de los imaginarios. Acá tenemos 3 y acá 4. En la intersección vamos a tener el número complejo
z, que es 3 más imaginario 4, ¿verdad? En la forma cartesiana, ¿cómo sería en la forma polar? Primero encontramos el tamaño del vector, el módulo. Eso es la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado, en este caso 3 al cuadrado, más la parte imaginaria al cuadrado, 4 al cuadrado. 3 al cuadrado es 9, 4 al cuadrado es 16. 9 más 16 es 25 y su tamaño es 5. Entonces, el módulo, el tamaño de ese vector es 5. El ángulo θ. El ángulo θ va a ser igual a ¿qué? Θ va a ser el arco tangente de 4 sobre 3. De 4 sobre 3. Y eso es, si agarramos una calculadora para encontrar ese ángulo, el arco tangente de 4 sobre 3. 53.13 grados. Listo, ese es el ángulo. Entonces, el número complejo ahora va a quedar en su forma cartesiana 3 más imaginario 4. En su forma polar, el módulo 5 que multiplica al coseno, pongamos con corchete, de 53.13 más imaginario seno de 53.13. Veremos si realmente coincide. Esto va a ser 5 por el coseno de 53.13 más imaginario 5 por el seno de 53.13. Bueno, hagamos la prueba. Coseno de 53.13 por 5. 3. Todo esto nos da 3. Más imaginario. Seno de 53.13 por 5. 4. Más imaginario 4. Coincide, ¿verdad? En la notación fasorial. Esto sería el módulo y el ángulo. 53.13. Bien, ese es el primer caso. Pero, ¿qué sucedería si el número complejo fuera, ejemplo 2, este que sea el ejemplo 1? El número complejo menos 3 más imaginario 4. Entonces, si lo graficamos a este nuevo número complejo en el plano complejo, vamos a tener el eje de los reales, el eje de los imaginarios. Menos 3 es negativo, está en el semiperiodo negativo. Menos 3, imaginario 4 está acá. Entonces, en esta intersección es que vamos a encontrar el número complejo. Z igual a menos 3 más imaginario 4. Bien, llamaremos a este ángulo un ángulo alfa. La tangente de alfa, ¿a qué es igual? La tangente de alfa en este caso, cateto opuesto sobre la hipotenusa. Cateto opuesto es 4. La hipotenusa es menos 3. Entonces, alfa va a ser igual a arco tangente de menos 4 tercios.
Y arco tangente de menos 4 tercios. A ver, lo vamos a hacer. Menos 53.13. Menos 53.13. Pero el ángulo que debemos considerar es este. Es este. Ese es el ángulo θ. Entonces, θ, ¿cuánto va a salir? θ va a ser igual. De aquí hasta aquí tenemos 180 grados, ¿no? 180 grados. 180 menos 53.13. Eso es 180 menos 53.13. $126.87. Entonces, el tamaño de ese número complejo, el módulo del número complejo, es la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado. En este caso, la parte real es menos 3 elevado al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado, 4 al cuadrado. Menos 3, como está elevado al cuadrado, se vuelve positivo. 9 más 4 al cuadrado, que es 16. Esto es entonces raíz cuadrada de 25, lo que hace igual a 5. El tamaño del vector es el mismo, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo sería la notación polar del número complejo? El módulo del vector, que en este caso es 5, por el coseno de θ. En este caso el ángulo θ vale 126.87. 126.87. Más imaginario el seno del ángulo, 126.87. Comprobemos. Esto es 5 por el coseno de 126.87 más imaginario 5 por el seno de 126.87. Bueno, me gustaría que hagan en sus casas esta comprobación. Coseno de 126.87 por 5. Eso es menos 3. Más imaginario. Seno de 126.87 por 5. Más imaginario 4. Y reproducimos el número complejo. Tercera variante en el ejemplo. Vamos a tomar que 3 positivo y 4 negativo, imaginario 4 negativo. ¿Dónde hacemos eso? Lo haremos por acá. Ejemplo 3. Ejemplo 3. El número complejo 3 menos imaginario 4. Si lo graficamos a este número complejo, en el plano complejo, tenemos el eje de los reales, el eje de los imaginarios. Primero tomaremos menos 3 menos 4, negativo. Entonces, menos 3 semiperiodo negativo, está acá. Menos 4 está acá. En la intersección encontramos el número complejo, que tendría esa dirección. O sea, este número complejo z es menos 3 menos imaginario 4. Queremos llevarlo a su notación polar.
este ángulo llamémoslo alfa. Entonces, tangente de alfa, ¿a qué es igual? Tangente de alfa, cateto opuesto, que sería 4 sobre menos 4 sobre cateto adyacente menos 3. Entonces, alfa va a ser igual al arco tangente de menos 4 sobre menos 3. Y eso es, hagamos arco tangente de menos 4 sobre menos 3. 53.13. Pero el ángulo tita, ¿cuál es? El ángulo tita siempre es con referencia a la horizontal. Entonces el ángulo tita va a ser este. El ángulo tita. ¿A qué sería igual ese ángulo? El ángulo tita ahora va a ser 180 más alfa. O sea, 180 más alfa, que es 53.13. Y eso es 180 más 53.13, lo que nos da 233.13. Entonces, el módulo de ese número complejo. El módulo del número complejo es la raíz cuadrada de la parte 0 al cuadrado, menos 3 al cuadrado, más la parte imaginaria al cuadrado, menos 4 al cuadrado. Menos 3 elevado al cuadrado es 9 positivo. Menos 4 elevado al cuadrado es 16 positivo. 16 más 9 es 25. Raíz de 25 es 5. Fíjense, el tamaño del número complejo del vector no cambia. Entonces, en estas condiciones, ¿cómo sería el número complejo en su forma polar? En su forma polar. Z igual. El módulo es 5. Eso no cambia. Por el coseno del ángulo, que es 233.13, más imaginario el seno del ángulo, 233.13. Esto va a ser 5 por el coseno de 233.13 más imaginario 5 por el seno de 233.13. Comprobemos, lo van a hacer en sus casas. El coseno de 233.13 por 5. Eso es menos 3. Ahora, seno de 233.13 por 5. Menos 4. Menos imaginario 4. Y hemos encontrado en la notación polar y la notación cartesiana. La notación fasorial. La notación fasorial, bueno, ya es una consecuencia. En el caso anterior sería el módulo, que es 5, y el ángulo, que es 126.87, ¿no? Acá en la notación fasorial es el módulo y el ángulo, 233.13. Bueno, nos falta un último caso de análisis. Lo haremos por este lado. El número complejo que sea 3 menos imaginario 4. 3 menos imaginario 4. Bien. Grafiquemos ese número complejo. En el plano complejo, el eje de los reales, el eje de los
imaginarios. Primero, la parte puramente real es 3. 3. La parte puramente imaginaria es menos 4. Está aquí, acá abajo, menos 4. En la intersección encontramos el número complejo z igual a 3 menos imaginario 4. Bien, el ángulo alfa, ¿cuál va a ser en este caso? Este. El ángulo alfa. Tangente de alfa. Tangente de alfa. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cateto opuesto es 4 menos 4. Cateto adyacente 3. Entonces alfa será igual al arco tangente de menos 4 tercios. Y eso es arco tangente de menos 4 tercios. Menos 53.13. Pero el ángulo θ lo tomamos desde la referencia. Entonces el ángulo θ es este. Hasta ahí. ¿A qué será igual este ángulo θ? Todo esto tiene 360 grados menos alfa. Entonces θ va a ser igual el ángulo θ 360 grados menos 53.13. Y eso nos da 360 menos 53.13, 306.87. Entonces, el módulo del número complejo, el módulo no varía, el tamaño es el mismo en cualquiera de los ejes que se encuentren, ¿no? El cuadrado de la parte real, 3 al cuadrado más el cuadrado de la parte imaginaria, que es menos 4. 3 al cuadrado es 9, menos 4 al cuadrado es 16 positivo, 16 más 9, 25, raíz cuadrada 5. Entonces, el número complejo z es igual al módulo por el coseno del ángulo. El coseno del ángulo, que es en este caso 306.87, más imaginario el seno del ángulo, que es 306.87. Esto va a ser 5 por el coseno